Cuando pensamos en las mejores agencias de inteligencia del mundo, los nombres aparecen solitos. Por supuesto, los 5 primeros siempre encabezan la lista. La CIA de los Estados Unidos, con sus tentáculos que abarcan cualquier parte del mundo. El MI6 británico, que son un símbolo de tradición y elegancia ya saben, al estilo James Bond. El Mossad israelí, por supuesto, no podía faltar. Son especialistas en operaciones quirúrgicas que parecen imposibles o más bien sacadas de una película hollywoodense. La legendaria KGB, ya saben, la KGB soviética, que sembró miedo durante la Guerra Fría y que a día de hoy continúa activa. Aunque bueno, es verdad, ya le cambiaron el nombre. Por supuesto, también tenemos a los nuevos gigantes, que son la inteligencia china, con un ejército de hackers y una red global de espionaje industrial y militar que abarca también cualquier parte del mundo. Pero en esa lista hay un nombre que rara vez suelen mencionarlo, quizás porque duele reconocerlo. Estamos hablando de la G2 cubana. A ver. Aclaro desde ahora para que no haya ruido en el sistema. La G2 cubana ni son héroes, ni luchan por los beneficios del país o de su población. Son una agencia de inteligencia que han cumplido durante más de 6 décadas un único propósito: proteger a varios clanes familiares que controlan toda la isla de Cuba. Son, sin lugar a dudas, como les dije anteriormente, una maquinaria pero del mal. Una máquina perfectamente engrasada, una máquina gigante que fue pulida por los maestros de la Stasi alemana, quienes diseñaron este sistema para sostener dictaduras, para exportar guerrillas y para alimentar el narcoterrorismo en Latinoamérica. Por supuesto, este sistema fue perfeccionado por Cuba. Y por mucho que duela decirlo, hay que reconocer que su eficiencia es indiscutible, porque mientras las potencias mundiales jugaban a la Guerra Fría con armas nucleares y golpes de Estado, Cuba llevó a cabo varias de las operaciones de inteligencia más famosas de todos los tiempos. Infiltró agentes en la cúpula del poder norteamericano y hace apenas unas décadas llevó a cabo la operación de inteligencia que, según muchos expertos, es considerada la mejor operación de control y sometimiento de un país sin disparar un solo tiro. Estamos hablando, por supuesto, de la ocupación militar de Venezuela por parte de la G2 cubana. Pero ¿quiénes fueron los espías cubanos que burlaron a la CIA y que sembraron su sombra en medio continente? La lista es gigantesca. No, necesitaría un video, que sé yo, de casi 2 horas. Hablar de la G2 cubana es entrar en un terreno muy incómodo. Sobre todo yo reconozco que son malos, pero buenos en lo que hacen. Porque nadie quiere aceptar que, sobre todas las grandes potencias democráticas del mundo, estos cabrones saben lo que hacen. Hay que reconocerse. Mientras la población de la isla ha tenido que vivir con apagones interminables de nuevo durante décadas, con escaseces de alimentos, de medicinas y hasta de lo más básico, el aparato de inteligencia nunca, repito, nunca ha carecido de nada. Para el régimen de La Habana, el hambre del pueblo siempre ha podido esperar. Eso lo dejan para segundo plano, no es importante. Pero el espionaje jamás. El espionaje es prioridad número 1. Los recursos, el entrenamiento y la tecnología necesarios para las operaciones de inteligencia siempre estuvieron garantizados. Los agentes cubanos fueron formados con la convicción de que representaban la primera línea de defensa de la revolución. Contaron con el respaldo directo de la Stasi alemana y la KGB soviética, que les transmitieron métodos de infiltración, de manipulación y de control social. Métodos que ellos mismos modificaron y que terminaron perfeccionando. Porque nunca olviden, muy importante, nunca olviden que la Stasi alemana, los creadores de los servicios de inteligencia cubanos, no sobrevivieron a la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, Cuba sí. Mientras que los médicos cubanos debían inventar remedios caseros para salvar vidas en los hospitales sin recursos, los espías cubanos recibían entrenamiento de élite en Moscú y en Berlín. Mientras que los ciudadanos hacían colas interminables, siguen haciendo colas interminables para conseguir algo tan básico como un pedazo de pan, los oficiales del G2 desplegaban operaciones muy sofisticadas en Washington, en Miami o incluso en las entrañas del mismísimo Pentágono. Por eso, aunque sean los malos de la historia, aunque su legado esté manchado por el apoyo a dictaduras, a guerrillas y a narcoterroristas, hay un hecho que es innegable, caballero. La G2 cubana es reconocida, o hay que reconocerla, como
uno de los mejores servicios de inteligencia más efectivos del planeta. La G2 no solo creó un aparato eficaz, también fabricó leyendas vivas del espionaje. Hombres y mujeres que lograron penetrar las entrañas de los Estados Unidos y burlar la CIA durante años. Sus historias parecen sacadas de películas y, a ver, no es que solo parezcan sacadas de películas, es que de hecho muchas de ellas han sido llevadas al cine. Dentro de los casos más famosos se encuentran el de, por ejemplo, el de la red Avispa, conocidos en los Estados Unidos como los 5 espías. En Cuba nos obligaron a hacerlos los llamábamos de manera obligatoria, por supuesto, los 5 héroes. Nada, eran espías y punto. A inicios de los años 90, en caso de que alguien no haya oído hablar de esta historia, la Guerra Fría parecía haber terminado, pero la G2 cubana jugaba una partida muy distinta. A ellos nadie les dijo, esto se acabó. No, para el contrario. Ellos dijeron, hay que seguir poniéndole billete a esto y hay que seguir infiltrando a los Estados Unidos. En el exilio, las organizaciones anticastristas en Miami, como por ejemplo los Hermanos al Rescate, organizaban vuelos sobre Cuba, enviaban ayuda a disidentes y en algunos casos, bueno, en algunos casos no, en un montón de casos, ayudaban a guiar las embarcaciones que iban huyendo del país. Ellos desde las avionetas se les ponían encima y le decían, sigan recto, esta es la ruta, cosas por el estilo. La respuesta de La Habana fue contundente. Desplegar en Florida una de las operaciones de espionaje más ambiciosas que habían llevado hasta el momento, la famosa o la llamada Red Avispa. Se trataba de al menos 40 agentes infiltrados con identidades falsas, aunque solo una parte fueron arrestados. Muchos realmente lograron escapar. Su misión no se limitaba a vigilar a los exiliados cubanos. También recopilaban información sobre instalaciones militares en el sur de la Florida, operaciones de la DEA y hasta penetraron en diferentes sistemas de los contratistas de defensa que estaban vinculados al Pentágono. En 1998, catapum, la cosa explotó. El FBI desmanteló la red y arrestó a 10 de sus miembros principales. 5 de ellos se convirtieron, por supuesto, en los más célebres gracias a toda la campaña propagandística que el régimen cubano lanzó por todo. Aquello fue mañana, tarde y noche. Por lo menos en Cuba nos rayaron, nos aprendimos los nombres de memoria de estos 5 espías: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando, el otro mongo, René. En fin, estos 5 hombres fueron juzgados en Miami en un proceso que atrajo la atención mundial, al punto que llegaron incluso hasta hacerle películas. Pero ya les voy a contar de eso más adelante. Las pruebas que mostraron contra estos 5 tipos que habían transmitido información clasificada hacia Cuba y que, en el caso de Gerardo Hernández, estuvo implicado en la operación que terminó con el derribo de 2 avionetas de los Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron 4 pilotos civiles. Gerardo Hernández recibió 2 cadenas perpetuas y fue acusado de conspiración para cometer asesinato y espionaje, por supuesto. En total, estos 5 espías pasaron entre 13 y 16 años presos en cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos, hasta que en el 2014, como parte del deshielo, como se dio la palabra, deshielo entre Barack Obama y Raúl Castro, los últimos 3 fueron liberados y enviados de regreso a La Habana, que le montaron allá una campaña de promoción, marketing, llegaron banderas y aquello fue el cupón divino. En fin, el daño de la red Avispa fue significativo. Comprometieron información de instalaciones militares estadounidenses, monitorearon y penetraron hasta la médula a los grupos del exilio cubano y sobre todo lograron influir en la seguridad aérea de la zona del Caribe con consecuencias fatales, como fue el caso de los pilotos de los Hermanos al Rescate. Netflix hizo hace apenas unos años una película que, en mi opinión, fue una película desastrosa, a pesar de que contaba con un elenco de fama internacional, pero que a todos los cubanos nos dejó un sabor muy amargo, porque no contó las cosas como realmente pasaron. Se presentaron incluso hasta demandas, por cierto, contra Netflix, pero ya eso es tema para otro video. Otro caso que hizo estremecer los cimientos de la CIA fue el de Ana Belén Montes, también conocida como la Reina de Cuba. Pocas veces un solo individuo ha causado tanto daño a la seguridad de los Estados Unidos como lo hizo Ana Belén Montes. Esta mujer era hija de una familia puertorriqueña. Montes trabajó durante casi 20 años, escuchen esto, una bestialidad, 20 años como una de las principales analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa
el organismo del Pentágono encargado de evaluar las amenazas militares contra los Estados Unidos. De ahí para arriba, miren, de ahí para arriba ya no existe nada más. Tun tun tan tan, se acabó. ¿Qué significó esto? Que desde La Habana la G2 le decía al Pentágono quiénes eran y no eran sus enemigos en Latinoamérica, y que Cuba, por supuesto, no representaba ningún peligro. El cargo de Ana Belén Montes le daba acceso directo a documentos clasificados de máxima seguridad, desde planes de operaciones militares hasta identidades secretas de agentes estadounidenses que estaban infiltrados en América Latina. No pueden imaginarse el daño que esta mujer causó, y todo, absolutamente toda esa información que ella recibía, la entregaba todita hacia Cuba. Lo peor de todo es que Montes no estaba motivada por dinero ni por lujos. Al contrario, siempre defendió que lo hacía por convicción. Según ella, la política de los Estados Unidos hacia Cuba era injusta y agresiva, y su papel era equilibrar la balanza. Esa mezcla de ideología, disciplina y frialdad la convirtió en la espía perfecta, en el sueño húmedo de cualquier agencia de inteligencia. Durante años se comunicó con La Habana a través de radio onda corta, recibiendo mensajes encriptados y pasando información en memorias portátiles o en notas cifradas. La CIA y el FBI sospechaban de este tipo de filtraciones, pero nadie pudo imaginarse que la traidora estaba tan dentro y arriba, pero arriba del sistema. Finalmente, en el 2001, pocos días después de los atentados del 11 de septiembre, fue arrestada. Y es que el gobierno estadounidense temía que en el medio de la crisis esta mujer siguiera pasando información a La Habana o incluso a otros aliados de Cuba como a Venezuela. Por eso montaron una operación y catapim pam pum la capturaron al instante. Podrían haberla usado como una doble agente o haber enviado hacia Cuba información falsa, pero no les daba tiempo montar toda esa operación, así que por eso ¡pum!, fue capturada. En el 2002 se declaró culpable y fue condenada a nada menos que a 25 años de prisión. Cumplió la mayor parte de su condena en una prisión federal en Fort Worth, en Texas. Estuvo encarcelada por más de 20 años hasta que fue liberada en enero del 2023. Hoy, ya libre, Montes vive en Puerto Rico en silencio, lejos de entrevistas, de cámaras. No ha querido dar ninguna información. Creo que hubo un comentario por ahí que dijo que quería escribir un libro. No sé si realmente lo vaya a hacer o no. Yo realmente no estaría interesado en leerlo. O quizás sí, no sé. Vamos a ver qué pasa si realmente se atreve a sacar el libro. Pero su legado como la espía más dañina a favor de Cuba en territorio estadounidense sigue siendo un recordatorio incómodo, muy incómodo, de que la G2 fue capaz de lograr una de las infiltraciones más grandes de la historia del espionaje en los Estados Unidos. Y si los casos de Ana Belén Montes y el de la Red Avispa parecían cosa del pasado, kitipim pam pum, en el 2023 estalló una noticia que dejó claro que la G2 cubana sigue viva y activa: el arresto de Víctor Manuel Rocha. La acusación señala que Manuel Rocha actuó en favor de Cuba desde la década de los 80, presuntamente reuniéndose con la inteligencia cubana y dándole información falsa a oficiales estadounidenses. El FBI se percató de la situación y de inmediato inició una investigación el año pasado. Rocha nació en Colombia y se naturalizó como ciudadano estadounidense, con una carrera impecable en el servicio diplomático de los Estados Unidos. Este tipo parecía un funcionario ejemplar, y es que trabajó en el Departamento de Estado durante más de 2 décadas. Sirvió en embajadas en países estratégicos como Argentina, Honduras y México. Incluso, escuchen esta bestialidad, este tipo llegó a ser embajador en Bolivia entre el 2000 y el 2002. Incluso, repito, ocupó un cargo de asesor en el Comando Sur de los Estados Unidos, un cargo clave para las operaciones militares en toda Latinoamérica. Tras la fachada del hombre impecable se escondía en secreto un traidor. Rocha era un espía al servicio de Cuba desde 1981. Esto quizás lo dije muy rápido y no captaron bien el número.
Repito, Rocha era un espía al servicio de Cuba desde 1981. ¿Alguno está sacando los números? Exactamente, durante más de 40 años transmitió información sensible hacia La Habana, burlando los filtros de seguridad más estrictos del gobierno estadounidense. Esto no debe sorprender a nadie. El régimen castrista está haciendo lo que mejor sabe hacer: espionaje, represión, y lo llevan haciendo desde que llegaron al poder. El FBI lo descubrió gracias a una operación encubierta en donde un agente se hizo pasar por miembro de la inteligencia cubana y se reunió con Rocha en varias ocasiones. Allí, el ex diplomático habló con mucho orgullo de sus décadas trabajando al servicio de Cuba, describiéndose a sí mismo, porque el tipo hablaba con orgullo, por ahí andan las grabaciones, como un soldado de la revolución. El muy hijo, yo le di una galleta por la cara grande esa. En fin. El tipo aseguró que todo lo que hacía, lo hacía para apoyar a Fidel Castro. Dígame si no es para darle pum con un sartén por la cara. En diciembre de 2023, el tipo fue arrestado en Miami y acusado de conspiraciones por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero. Y en abril de 2024 se declaró culpable, admitiendo su papel como espía de Cuba durante décadas. El daño que causó este hombre, el daño que causó aún no se puede medir completamente, porque tardaríamos décadas en revisar toda la información que ese hombre pasó. Pero se sabe que tuvo acceso a información como, por ejemplo, la política interior de los Estados Unidos hacia América Latina, estrategias militares en la región, operaciones encubiertas contra el narcotráfico y gobiernos aliados de Cuba. Lo más impactante de este caso es que su duración, o sea, más de 4 décadas de infiltración sin ser descubierto. Esto es, miren, para reventarse el cerebro. ¿Cuántos secretos? Yo pregunto, yo pienso, yo analizo, yo digo, joder, ¿cuántos secretos de seguridad nacional pasaron por sus manos? ¿Cuánto influyó Rocha en la balanza de poder en América Latina a favor de La Habana? Como les dije desde un principio, el daño que este hombre causó es irreparable e incalculable. Hoy Rocha enfrenta una condena que podría dejarlo por el resto de su vida en prisión. Y es que su caso se suma a la larga lista de victorias silenciosas acumuladas por la G2, demostrando que incluso en pleno siglo XXI el servicio de inteligencia cubano sigue siendo una máquina aceitada y muy letal. La historia de la G2 cubana es la historia de cómo una dictadura convirtió el espionaje en su arma más poderosa, mientras el pueblo continúa haciendo colas interminables para conseguir, como les dije al principio, un pedacito de pan. Los servicios de inteligencia cubanos no escatiman en recursos, siguen entrenando a sus agentes, expandiendo sus redes y tejiendo operaciones que siguen marcando a fuego lento la política de toda América Latina. Desde Ana Belén Montes, la reina de Cuba, la que trabajó en el corazón del Pentágono, hasta el caso más reciente de Víctor Manuel Rocha, que durante 4 décadas entregó secretos directamente a La Habana. Todos ellos han ido demostrando una verdad muy incómoda. Cuba, sin ejércitos poderosos, sin recursos infinitos, ha logrado convertirse en una de las superpotencias del espionaje a nivel mundial. Y aunque sabemos que son los malos de la historia, nadie puede negar que jugaron y juegan en la misma liga de la CIA, el MI6, la KGB, el Mossad o la inteligencia china. Entonces, las preguntas que todos nos hacemos son las siguientes. ¿Qué ocurrirá el día que el régimen cubano caiga y toda esa red de inteligencia quede al descubierto? ¿Cuántos agentes más aún están operando en las sombras, esperando una llamada, una orden en los pasillos de la Casa Blanca o en el mismísimo Pentágono? Mi punto en todo este relato es que no importa si se trata de la G2 o de la CIA, en el mundo real la información siempre vale más que las balas. Ahora sí, un abrazo gigante, familia. Espero leer en sus comentarios qué otros casos creen que debería mencionar referentes a casos famosos de espías que lograron infiltrarse dentro de los Estados Unidos. En fin, abrazo gigante, amigos. Los quiero. Nos vemos en el próximo video.